Han acusado a Podemos de ser financiado por Irán, por Venezuela y hasta por el narcotráfico. Han afirmado que queríamos instaurar una dictadura en España. Han llegado a decir de nosotros que apoyamos a ETA y que justificamos el terrorismo. Han comparado a los alcaldes y alcaldesas del cambio con la represión estalinista por ampliar el carril bici. A pesar de que todas las denuncias contra nosotros han sido archivadas o desestimadas por los tribunales, la difamación y la mentira se siguen practicando con notable impunidad sobre nosotros. Tenemos además el honor de haber despertado el odio de clase de tipos como Jiménez Los Santos, que afirmó que no dudaría en dispararnos con una escopeta. Algunos han llegado a decir que no vamos al Congreso de los Diputados lo suficientemente aseados. Sin duda hemos hecho cosas mal, pero en estos 4 años hemos contribuido a mejorar muchas cosas en España. Lo dijo un Pablo Iglesias mucho más importante que yo. Merecer el odio de los que envenenan al pueblo es la mayor de las honras. Hoy hablamos de Podemos. Bienvenidas a Fort Apache. Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos de Podemos, para ello contamos con 6 invitados, nos acompaña, vuelve al programa después de mucho tiempo, Juan Carlos Monedero, bienvenido. Ya no soy el Mick Jagger de la ciencia política. Te vas haciendo mayor, Juan Carlos, como Mick Jagger. Muchas gracias. Pedro Ballín, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. María Eugenia Rodríguez Palop, bienvenida. Gracias. Yone Belarra, gracias por estar aquí. Pablo Elorduy, del Salto, muchas gracias por venir. Buenas tardes, gracias. Y cierra la mesa Daniel Bernabé, de La Marea, bienvenido. Muchas gracias. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, como siempre, en el punto de mira. Podemos cumplió el 17 de enero 4 años en el escenario político desde su presentación para las elecciones europeas de 2014. Pocos meses después de su irrupción electoral, Alfredo Pérez Rubalcaba dejó la Secretaría General del PSOE en manos de Pedro Sánchez. El rey Juan Carlos abdicó en favor de su hijo Felipe VI y el bipartidismo empezaba a dejar de parecer inexpugnable. Hoy, Podemos es un actor consolidado que ha modificado la agenda política en España y ha contribuido de forma decisiva al cambio en comunidades autónomas y municipios. Sin embargo, el mal resultado en Cataluña el 21D ha supuesto un golpe para la formación en un momento en el que las encuestas son menos optimistas. Esta noche, en Fort Apache, hacemos un balance del momento político que atraviesa Podemos. Empezamos, como siempre, con la regla del minuto. Misma pregunta para los 6 invitados. Empiezo contigo, Juan Carlos. Balance en un minuto de estos 4 años. Bueno, creo que es muy importante señalar el comienzo de Podemos. Un buen diagnóstico en su momento y actores sin miedo, con ganas y que se conocían. Creo que en el diagnóstico se juntaron 4 elementos esenciales. Primero, entender el agotamiento de los partidos políticos y que en España, o por lo menos en una parte de España, la política se había hecho líquida. En segundo lugar, la necesidad de repolitizar a la sociedad, algo que había empezado a hacer el 15M y que Podemos entendió que formaba parte de su ADN. En tercer lugar, la necesidad de construir un nuevo relato, ¿no? Un nuevo relato que señalase quiénes eran los culpables, ¿no?, de lo que nos estaba pasando y que pasaba también por romper de alguna manera ese relato mítico de la transición sin tirar la transición por la ventana, pero sí establecer qué no había funcionado. Y en cuarto lugar, algo muy importante que la izquierda no terminaba de entender, y es que el debate tenía que tener lugar, primero, con el Estado y contra el Estado, y en segundo lugar, en los medios de comunicación. Y eso ha permitido finalmente que haya jueces en España honestos, que se atrevan porque hay diputados y diputadas de Podemos y que por tanto señalan un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Pedro. Bueno, yo creo que básicamente el resultado de estos 4 años es haber conseguido vehicular hacia la política representativa un divorcio que justo el año antes, yo recuerdo que se veía de forma muy evidente entre la sociedad española del siglo XXI y lo que se votaba cada vez en el Congreso, ¿no? Y creo que la ley Sinde además fue en este sentido muy elocuente, aprobada casi por el 85% de la Cámara. Este producto se articula como un partido y creo que a los 4 años después lo que podemos concluir es que lo que ocurrió en 2016 con las elecciones ha fijado un suelo político para 2 formaciones nuevas que han roto el bipartidismo. De hecho, la experiencia catalana, que ha sido muy contraproducente para Podemos,
sí ha servido para subrayar que se ha fijado un suelo electoral y que en ese sentido es un poco un campamento base, pero un campamento base no asegura tomar la cumbre. María Eugenia. Bueno, yo quería hablar de 5 retos que me parece que tiene Podemos por delante más que de un diagnóstico. En primer lugar, creo que Podemos tiene que luchar por no perder la complejidad con la que surgió como un ecosistema muy rico, una mezcla de confluencias, municipalismos, Izquierda Unida, anticapitalistas. Creo que ahora tiene que luchar por no perder esa complejidad, aunque orgánicamente esto sea complejo también, ¿no?, y complicado. Por otra parte, creo que tiene que evitar que otros capitalicen el nuevo marco de sentido que Podemos abrió. Creo que Ciudadanos está en la pretensión de capitalizar precisamente ese nuevo marco de sentido, aunque sea para liderar una regresión. En tercer lugar, tiene que saber manejarse con el Partido Socialista, porque no se puede amalgamar con el Partido Socialista, pero tampoco puede tensionar en exceso, creo que no le reditúa. En cuarto lugar, tiene que saber conectar con las clases populares, con ese mundo del trabajo que ahora está siendo cooptado por la extrema derecha en buena parte. Y en quinto lugar, tiene que diseñar un nosotros, un concepto de patria que apele a los vínculos, que apele a los tejidos y que creo que Cataluña ha sido catártico en este sentido. Ione. Bueno, yo creo que con todas las críticas que se le pueden hacer a Podemos como herramienta, yo creo que Podemos sigue siendo la mejor herramienta que tiene la ciudadanía de nuestro país para hacer llegar sus anhelos, sus expectativas, sus necesidades y defender sus derechos dentro de las instituciones. Y yo creo que eso tiene que ver con que hemos construido una herramienta que, teniendo las limitaciones de lo institucional, sigue siendo muy permeable a lo que pasa en la calle y a lo que está ahí. Y eso tiene que ver, desde mi punto de vista, con algunos elementos que han sido claves en esa construcción y que siguen siendo muy relevantes, y que tiene que ver con esas primarias abiertas en las que se pueden incorporar perfiles que yo creo que de otro modo no habrían entrado de ninguna manera en las instituciones, gente de los movimientos sociales, perfiles como el de Vicky Rosell, compañeras que de otra manera creo que nunca hubieran estado en un partido político, y luego que tiene que ver, yo creo, con lo que nosotros representamos por lo que somos, y tiene que ver con que se visualiza que hay gente normal que puede hacer política, y eso tiene que ver con una serie de compromisos éticos que, aunque siguen siendo extremadamente velados en los medios de comunicación, han sido muy relevantes en el tipo de política que hacemos, ¿no? Esos compromisos de limitación de salarios, de limitación de mandatos, que hacen que gente de la calle pueda visibilizar que hay gente normal en las instituciones. Pablo. Sí, yo creo que bueno, el nacimiento de Podemos se entiende en 2 coordenadas básicas: esa crisis de representación de la que ya se ha hablado y una crisis económica brutal, ¿no?, de la que este año se cumplen 10 años. Sobre la crisis de representación, creo que la intención de Podemos se da por cumplida con este primer ciclo electoral, cuando se fija una foto bastante más realista de lo que era la izquierda española con respecto al plazo anterior, ¿no? Esto va a tener una serie de problemas después, pero de momento esa operación relámpago funciona. La crisis económica, y también ligada a la crisis de representación, hace que la otra gran baza de Podemos, que es plantear un contrato social y territorial nuevo, se quede varada en algunas de las cosas que ya se han comentado, ¿no?, en una reestructuración del régimen, empezando por la abdicación del rey y terminando por el gran asunto de Cataluña, ¿no?, que deja a Podemos en una posición más frágil de la que partía hace solo 3 años, ¿no? Daniel. Pues mirad, yo creo que una de las grandes novedades que representó Podemos fue el que por primera vez se visualizó que un partido de izquierdas podía ganar unas elecciones generales. Eso no había sido habitual hasta ese momento, ¿no? No soy yo muy partidario de las metáforas deportivas, pero imaginaos a un tenista que llega a un gran slam por primera vez, un tenista joven, por ejemplo, y que se enfrenta contra una figura consagrada que le empieza a ganar el partido frente a todas las quinielas, ¿no? Y resulta que casi cuando lo tiene ganado, en el match point, pues falla el golpe, o bien su rival pues se lo devuelve, ¿no? Es un momento muy difícil, porque teniendo tan cerca la victoria, o al menos creyendo que la tenía tan cerca, acariciando la copa con los dedos, de repente el tener que volver a jugar, el tener que volver a situarse, a ese jugador le hace sentir pues una sensación prácticamente de vacío, ¿no? Creo que algo parecido ha ocurrido con Podemos.
con sus militantes, con algunos de sus cuadros, sobre todo pues por la juventud y la poca trayectoria política que tenían, ¿no? Os quiero preguntar, digamos, por las consecuencias en el sistema de partidos en España. Es decir, creo que estaríamos todos básicamente de acuerdo en que Podemos es una consecuencia de una crisis de régimen que tiene una dimensión económica, que tiene una dimensión política en lo que se refiere a la representación, pero es innegable que uno de los elementos, digamos, que definen lo que ha pasado en estos 4 años es que ha cambiado el sistema de partidos. Y ha cambiado no solamente a nivel estatal, con 4 formaciones políticas por encima de los 4 millones de votos, con un nivel de representación en el Congreso de los Diputados inédito, pero también con un mapa que, sobre todo a nivel municipal, pero a nivel autonómico, cambia por completo respecto a lo que fue pues prácticamente 40 años de historia del sistema de partidos en España desde 1977-1978. En ese terreno de juego que es completamente nuevo y que tiene sus límites también, ahí hay una contradicción en el origen de Podemos. Podemos tiene al principio un estilo que recuerda al imaginable en sistemas presidencialistas. Y no pienso solamente en América Latina, pienso en Francia, donde, digamos, el estilo que después experimenta Mélenchon responde a un sistema político en el que, pues con un 22 o un 23% de las elecciones puedes tener un presidente o una presidenta de la República. Sin embargo, en España hay un sistema político que no permite eso y que obliga de alguna manera, por las brechas, por las fracturas generacionales y también por las fracturas geográficas que existen en este país, a una convivencia de diferentes fuerzas políticas. ¿Qué posibilidades le veis a ese escenario nuevo en un país que no deja de estar, digamos, condicionado por lo que representa la Unión Europea y la posición geopolítica de España en la Unión Europea y digamos, por los anhelos de los sectores populares en un país europeo, que no necesariamente coinciden con otros tipos de país? Digamos, ¿qué posibilidades, María Eugenia señalaba algunos desafíos, imagináis en un contexto tan difícil pero al mismo tiempo tan nuevo como ese? Barra libre. Juan Carlos. Empieza tú, Monedero. No, o sea, yo creo que Podemos ha sido el ejemplo claro de la frase de Gramsci de que lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar, ¿no? Es decir, que vemos ahí lo viejo, que parecen zombies, ¿no? Moviéndose de una manera torpe con las cosas por fuera, cada vez más obscenos, ¿no? Intentando morder a la gente para contaminarle, nosotros fresquitos, simpáticos, pero todavía no habíamos llegado, ¿no? Y era muy difícil que se diera ese cambio, ¿no? Son discusiones que tuvimos inicialmente, ¿no? Gente que en la discusión interna, gente que pensaba que el Blitzkrieg iba a darse y otros que pensaban que no, ¿no? Que iba a ser una cosa más lenta, que pasaba también porque la gente más sensata del Partido Socialista se diera cuenta de que la gran coalición traicionaba, ¿no? Su razón de ser socialista, que eso implicaba una ruptura del Partido Socialista y la construcción de un frente amplio, ¿no? Que en eso hemos coincidido en el análisis prácticamente todos, de que la sociedad española se ha vuelto líquida, de que los partidos políticos ya no agotan, ¿no? Todo lo que uno puede representar, que los partidos por alguna cosa ya te decepcionan y ya no te gustan, ¿no? Entonces, todas esas cosas necesitaban su tiempo, necesitaban su articulación, ¿no? Pero yo creo que es bastante evidente, ¿no? También por lo que implica el cambio generacional, el agotamiento de lo viejo. Es decir, cuando el Partido Popular, que vive de los mayores de 65 años, no tiene que reconocer que no va a poder seguir financiando las pensiones, está habiendo un cambio sustancial que a su vez, ¿no? Se acompaña de este incremento de la represión, ¿no? Y por tanto yo creo que Podemos acertó, ¿no? Y Podemos necesitaba enfrentar los problemas reales. Y yo creo que el único error de Podemos, desde mi perspectiva, ha sido Cataluña, pero que no ha sido tampoco un error, ¿no? Cataluña ha sido la necesidad de constatar que la sociedad catalana es diferente de la sociedad española, que la sociedad española es mucho más homogénea, ¿no? En ese unionismo, mientras que la sociedad catalana pues, es más plural, ¿no? Y nosotros hemos hecho una cosa súper generosa, que es intentar adaptar al conjunto de España a esa idea plural que había en Cataluña, ¿no? Hemos solventado ese problema y el CIS da, pese a ese momento que para mí era el desembarco de Normandía, el 19% de los votos, que creo que es un suelo espectacular, con todos los ataques, con toda la brutalidad, con el intento de matarnos a todos nosotros, civilmente, como se mata en España a los disidentes, y no lo han logrado, ¿no? Y por tanto yo creo que a veces podemos caer en una suerte de melancolía, ¿no? Sobre todo desde posiciones también desde la propia izquierda, de que ¿se sacrificó qué? ¿No? ¿Qué hizo Podemos que se podría haber hecho de otra manera, ¿no? Y a veces tengo la sensación de que
en vez de ayudar, ¿no?, a señalar algunos elementos que podemos mejorar, por ejemplo, en los ayuntamientos, creo que se puede mejorar, hacer más participativa la realidad. Eso es una realidad, ¿no? No ceder tanto el conjunto de las energías a luchar contra los que te quieren tumbar, como han hecho siempre, porque manejan el aparato del Estado, manejan a los funcionarios, manejan a los jueces, a los medios de comunicación, y cualquier pequeño fallo lo utilizan para tumbarte. Bien, y por tanto tenemos que rearmarnos. Pero bueno, yo creo que los ayuntamientos, que es el ejemplo por excelencia de la transformación en España y en Europa, y donde Podemos creo que tiene que demostrar su capacidad institucional, tiene que abrir una pequeña puerta, ¿no?, para reforzarse en lo que dictamos al comienzo, que era, vamos al aparato del Estado, porque entendemos que la lucha se da ahí está el capitalismo que gana 80.000 millones gracias al aparato del Estado que rescata a los bancos, pero también necesitamos medios de comunicación que seguimos trabajándolos en ello, tanto los de ellos como los que vamos construyendo nosotros, y falta esa tercera parte, que es volver a construir la participación de la gente. Y en ese sentido creo que cuando lo logremos, creo que el siglo XXI es obviamente de una fuerza política más incluso de Podemos que de Ciudadanos. Hay una cosa de lo que decías antes sobre Cataluña. Como hay una lectura de la política se cuenta en un relato mucho como desde el sujeto político, como que el actor político es siempre el sujeto, y en realidad el mercado electoral es tan sujeto más que el actor político. De hecho hay un juego ahí un poco de atributivo en el que hay un cambio entre el sujeto y el objeto. Y esto afecta mucho a lo de Cataluña porque para un partido con la configuración de Podemos, no sé, se podrían haber hecho muchas cosas. No se me ocurre ninguna que hubiera salido mejor o peor. Quiero decir, es una batalla perdida antes de empezar. Quiero decir, te arrastran un debate para el que muy emocional, para el que el discurso que tú tienes construido, que es técnico, que es la plurinacionalidad, claro, renegociar la confederalidad y tal, eso no opera. En un momento funcionó más o menos bien durante el mes de septiembre, la delegación de Zaragoza, pero en el momento que salieron las porras a pegar a la gente, Podemos se quedó fuera completamente del discurso. Pero cualquier otra cosa que se hubiera hecho, a un partido como Podemos le hubiera ido igual de mal. No tenía, digamos, nada que componer en un momento tan emocional. Yo encuentro que en el tema de Cataluña yo no considero que haya un error por lo que has comentado, ¿no? Ese planteamiento quizá técnico, pero sí hay un desafío importante porque es una enmienda a la totalidad llamémosle sistema del 78, régimen del 78, ¿no? La idea plurinacional. Claro, ¿hasta qué punto se puede llevar esa enmienda a la totalidad hasta sus últimas consecuencias cuando realmente también tienes que asegurar un electorado mucho más frágil, que es donde los partidos del régimen del 78 sacan la distancia competitiva con respecto a Podemos y Ciudadanos, que hace muy difícil que puedan ganar unas elecciones hoy por hoy con esta ley electoral en los términos en los que se ganaban antes, ¿no? Entonces, claro, en el momento en el que Podemos plantea esta solución para Cataluña, se convierte en un partido antisistema. O sea, digamos, el centro expulsa, en el centro ya no cabe más gente, ¿no? Entonces, yo no sé hasta qué punto en el corto plazo un partido con esta bandera plurinacional y con esta idea del derecho a la autodeterminación, que fue uno de los temas claves de la transición también, aunque se tapó rápidamente por parte del PSOE y también del Partido Comunista, un partido con esta bandera tiene opciones de plantear al sistema un váyase, señor sistema en este caso, ¿no? Yo creo que es el gran problema que tiene Podemos y que tenemos todos los que no creemos en cómo está configurado ese sistema actual. O sea, yo creo... Perdona. No, que yo creo que si concentramos demasiado el debate en la cuestión catalana, a mí me parece que perdemos un poco el foco de lo que han sido estos 4 años, porque siendo que la cuestión catalana ahora mismo acumula la mayor parte de los debates mediáticos y la mayor parte de las portadas aún hoy del país, creo que
eso no ha siendo lo que está marcando ahora la agenda mediática, creo que no ha sido lo fundamental de estos 4 años. Sí que quería hacer un apunte respecto a la pregunta que hacía sobre el cambio en el sistema de partidos, y es que desde mi punto de vista tiene que ver con un cambio que es básicamente generacional. Y creo que los cambios generacionales, a pesar de que muchas de las que nos incorporamos al proyecto al principio teníamos unas ansias de cambio muy rápidas, creo que ese cambio generacional es una pugna en la que todavía, como decía Juan Carlos, no está claro quién va a ganar, pero yo creo que el cambio generacional está por llegar y tiene que ver fundamentalmente con un actor político que es clave, que es el Partido Socialista. Y para mí, creo que el análisis que podemos hacer de estos 4 años es que cuando el Partido Socialista ha girado hacia la izquierda y se ha posicionado de nuestro lado, es cuando no le ha quedado más remedio. Yo, para mí, el aprendizaje que sacaría de estos 4 años es el Partido Socialista solo se queda de nuestro lado cuando no le queda más remedio. Y eso tiene que ver con que nosotros adoptemos el liderazgo y tomemos una serie de iniciativas que le dejen a ellos poco hueco en el sentido tanto mediático como de iniciativa, y en el momento en el que ellos tienen que ir a rebufo, puedo pensar en ejemplos como el que comentábamos de Radio y Televisión Española o en el de la brecha salarial, cuando no les queda más remedio, como en el caso de las primarias, porque no había más espacio dentro del Partido Socialista que tomar la bandera de la plurinacionalidad o tomar la bandera de ser nuestro socio prioritario. Creo que es ahí cuando el Partido Socialista gira y se coloca a nuestra rueda de alguna manera, pero creo que si el análisis en el cambio del sistema de partidos de estos 4 años tiene que ver fundamentalmente con un debate sobre el Partido Socialista, que es, a pesar de que la agenda catalana ahora mismo lo está marcando todo. También al Partido Socialista. También. No, yo respecto de lo que decía Pablo, yo la verdad es que creo que si hay un partido que hoy puede liderar otra idea de España es Podemos. Yo creo que claramente es el partido que podría, digamos, potencialmente, otra cosa es que lo logre, pero potencialmente podría... No solo en lo nacional, en todo. Por eso digo, ¿no? Podría precisamente poner de manifiesto todo lo que decía antes de las redes, de los vínculos, digamos, que nos conectan a unos con otros, ¿no? Aquella apelación que no es ni al yo ni al nosotros, sino a lo que hay entre nosotros. Yo creo que esto es lo que Podemos podría perfectamente liderar, y ahora mismo no hay ningún partido en posibilidad, digamos, de liderarlo. Respecto de la cuestión catalana, o sea que yo creo que ahí, incluso aunque haya sido un momento catártico para Podemos, yo sería esperanzada. O sea, tengo la esperanza de que precisamente esa bandera sea la bandera que se ponga en valor en el futuro, ¿eh? O sea, y respecto del sistema de partidos, yo creo que es importante que Podemos haya surgido como en este espacio de crisis de representación, pero no basta con decir ahora hay 4 y antes había 2. O sea, yo creo que lo que representa Podemos, que es un poco a lo que aludía al principio, pues esa complejidad orgánica, ese ecosistema rico desde el punto de vista ideológico, y en la medida en que vaya perdiendo eso, digamos, se asimilará a los partidos, digamos, al uso, y por lo tanto, en lugar de ser autocomplacientes y decir, bueno, es que ya, qué bien, porque irrumpimos y hemos multiplicado, bueno, no es que se trata únicamente de eso, se trata no solamente de más partidos, sino también de otros partidos. Y yo creo que Podemos tiene que estar muy vigilante para, digamos, resistir a los momentos de simplificación que son los propios, digamos, de la política institucional. Y hay una presión tremenda para que esa simplificación se dé, lo que no se traduce, por supuesto, en multiplicidad de liderazgo, algo que tampoco es positivo, pero hay que saber manejarse con esa complejidad orgánica. Yo creo que el Grupo Confederal cataliza perfectamente en este momento en el Congreso esa complejidad y esa riqueza, y eso es lo que hay que defender por encima de todo. No, pero estamos en una suerte de trampa, y a veces creo que la izquierda no lo entiende bien. Y está muy bien que critiquemos, pero a veces tengo la sensación de que no entendemos que el Estado es un constructo sobre todo de ellos, ¿no? Y que lo que llama Jess sobre la selectividad estratégica del Estado, es decir, la facilidad con la cual el Estado satisface unas demandas y no otras. Si nosotros estuviéramos gobernando y nos hubiera pasado una sola de las cosas que le ha pasado al PP, una sola, que el presidente del gobierno nuestro apareciera P. no sé quién, que uno de nosotros estuviera en una foto dándole crema a un narcotraficante, que un presidente autonómico nuestro estuviera en la cárcel, que tuviéramos la sede pagada con dinero. O sea, una sola de esas cosas hubiera significado el hundimiento de nuestro gobierno o por lo menos profundas dificultades, ¿no? Por tanto, tenemos que entender que incluso aunque gobernemos, tenemos dificultades que tenemos que solventar en otro lugar. Y yo creo que es un poco lo que Podemos de alguna manera perdido. Hemos perdido una parte de los medios de comunicación que se dieron cuenta de que
ganaban audiencias tanto invitándonos a nosotros a hablar como insultándonos, ¿no? Y por tanto decían, bueno, pues hacemos aquelarres contra esto y lo cuidamos. Y después tengo la sensación de que hemos perdido un poquito esa confianza en la gente, esa participación de utilizar incluso las herramientas que tenemos institucionales para decirle a la gente, oye, ¿os acordáis cuando os decíamos hace 4 años que si nos vais a votar para que os demos lo que ya nos da ni el PSOE ni el PP, no nos votéis, ¿eh? Y ahí tienes mucha razón, María Eugenia, cuando planteas que esto va a ser líquido, esto va a ser plural, esto va a tener contorno de frente amplio, la gente va a entrar y va a salir, y por tanto tenemos que gestionar esa complejidad de una manera que no la vamos a poder solventar solamente desde el aparato del Estado. Y creo que mis compañeros que están metidos dentro del Parlamento están como metidos ahí. Pero, Juan Carlos, yo creo que la gente está entendiendo eso bastante bien. Yo creo que el ciclo de movilizaciones, de aumento de las movilizaciones que estamos viendo ahora, como el caso de los pensionistas, señala de alguna manera, me parece que muestra indicios claros de que la gente ha entendido de que con lo institucional no basta. Quizás creo que este primer año en el que nosotros estamos en las instituciones, la gente estaba un poco más a la expectativa, pero yo tengo la sensación de que todo lo que se ve en las últimas semanas prácticamente es a que la gente está tomando de nuevo la bandera y que está siendo protagonista. Dicen de realización que tenemos que pasar a zapping, volvemos después con Daniel. Tristan Meyer ha preparado un zapping que no dejará indiferente a nadie. Adelante, vídeo. Ahí. El acuerdo del abrazo. Así es como se le llamará a este preacuerdo sellado este lunes entre Podemos e Izquierda Unida para concurrir de forma conjunta a las elecciones generales del próximo 26 de junio. What kind of a list would have the name of a communist and the name of a bookmaker side by side? Perhaps it's a list of men who give false hope to the poor. The only difference between you and me, Freddie, is that sometimes my horses stand a chance of winning. ¿Por qué lo de Podemos funcionó? Es porque hicimos exactamente lo contrario a lo que la izquierda hubiera hecho. La obligación de un revolucionario siempre es ganar. I'd rather lose for the right reasons. Why? It's still losing. You lose. I lose. We all lose. Don't you see that? And the whole goddamn country stays scared and dead. I don't care if I win. Bullshit! Everybody wants to win. No, you want to win. I want to change things. I want to win so that I can change. No, you don't. En los momentos de excepcionalidad hay veces en los que la prudencia puede ser contraproducente y en los que la audacia, con todos sus riesgos, con todos sus peligros, es la última oportunidad que le queda a la gente para cambiar un guión que algunos quieren que esté escrito. Yo les comprendo. Yo sé dónde van con todo eso de la táctica, la oportunidad, todo eso. Lo que pasa es que están equivocados. Un Estado fuerte. Y a mí qué más me da que me haga la puñeta el cacique o el Estado. Yo lo que quiero es que no me fastidien. Una reflexión encima de la mesa y te doy la palabra, Daniel, porque habéis señalado cosas muy interesantes a propósito de la diferencia de Podemos, porque siempre hay un elemento, ¿qué es lo que diferencia a Podemos de la izquierda tradicional en España? Yo señalaría 2 cosas, y creo que eso además plantea el debate hacia el futuro. Lo primero es una voluntad de poder desde el principio. Digamos, Podemos nace desacomplejada diciendo no, nuestro objetivo es ganar y siempre la flecha apunta muy alto y aunque nunca termina de llegar al objetivo, siempre alcanza resultados inéditos e inimaginables en España. Una voluntad clara de gobierno que se empieza a traducir pues en 2015 con los alcaldes y con las alcaldesas del cambio. Y en segundo lugar, y yo creo que esto es lo más llamativo, digamos, una actitud muy audaz a la hora de no dejarte colocar nunca allí donde el adversario te quiere colocar y disputar, por lo tanto, el relato. Decir desde el principio los símbolos de la izquierda no van a ser la clave fundamental de transformación en este país, no vamos a permitir, digamos, que nos coloquen en donde ellos quieren, aunque sea un espacio confortable. Yo recuerdo la lucidez de muchos sectores de Izquierda Unida y del Partido Comunista que hablaban, para hablar de algunos sectores de sí mismos, como de una cierta izquierda de régimen, digamos, muy cómoda, diciendo, bueno, ustedes son el 6% y si se portan bien, en ese 6% vamos a respetar sus símbolos, vamos a respetar lo que ustedes son y les vamos a tratar a ustedes muy bien, pero quédense cómodos en ese 6% de subalternidad. Y digamos que Podemos trata de desafiar esas 2 cosas, con enormes dificultades, con errores también, pero incluso desafiando esas 2 cosas, y aquí dejo encima de la mesa algo que es un problema, se encuentra con la realidad de un país del sur de la Unión Europea.
Hemos visto que los ayuntamientos han cambiado muchas cosas, pero los ayuntamientos tienen la capacidad competencial que tienen, y por encima de todo a Montoro. Hemos visto que las comunidades autónomas pueden cambiar algunas cosas, pero tienen la financiación que tienen y tienen por encima un Estado central. E incluso hemos visto en Europa que desde un Estado se pueden cambiar ciertas cosas, y hemos visto que paradójicamente se han hecho cosas más interesantes en Portugal que en Grecia, lo cual es una lección enormemente dura para nosotros. Y la asunción de que para gobernar en España, y nosotros queremos gobernar, tendremos que buscar algún tipo de acuerdo con otra formación política que seguramente solamente podría ser el PSOE a pesar del PSOE, y que eso implicaría abrir una serie de temas de ¿es posible hacer políticas distintas a las de la austeridad en el marco de la Unión Europea en un país del sur? ¿Es posible un acuerdo territorial diferente en España? Todo eso son dificultades que entran en contradicción con una voluntad clara de ganar y de gobernar y de cambiar las cosas, y también con la voluntad de cambiar por completo el relato, de disputar también el relato de España. O sea, nosotros nos ponemos a hablar de España, nos ponemos a hablar de patria, nos ponemos a disputar significantes que jamás había disputado la izquierda tradicional, pero también nos encontramos con las dificultades de una guerra de banderas en las que efectivamente salimos de la geografía emocional. Y cuando la patria ya no es defender las escuelas y defender a una familia que va a ser desahuciada, sino que la patria es odiar a Puigdemont o odiar a Mariano Rajoy, pues digamos que la cosa se hace más complicada. Pero creo que esos dos elementos sí son definitorios de un nuevo estilo político que no es, digamos, la izquierda de siempre, que está en ese ADN, que además es capaz de dialogar con sectores de la izquierda tradicional que yo creo que son imprescindibles para construir un bloque histórico y para construir un proyecto, pero en el que quizá sí aportamos una serie de estilos, recibiendo muchísimos palos también por parte de la izquierda, algunos más justos y otros menos, que creo que seguramente revelan la novedad española de Podemos, que se puede leer en otros países con otras características. Podemos es un fenómeno nuevo, igual que Cinque Stelle, que es muy diferente a Podemos, es un fenómeno nuevo, igual que otros fenómenos situados en la geografía de la derecha también tienen una característica de novedad que tiene que ver con una época distinta. Perdona, Daniel. Aprovechando que soy el último, ya puedo contestar a casi todo. Por la institucionalidad, muchos partidos obreros del primer tercio del siglo XX nunca mandaban a sus direcciones a los parlamentos, por una cuestión obvia. La institucionalidad es una ventaja, es un terreno de oportunidad, pero también es una trampa, ¿no? Desde las formas hasta la gran cantidad de energía que se pierde en los procesos cotidianos de los parlamentos, ¿no? Eso evidentemente Podemos o cualquier partido actual no lo puede hacer, no os puede dejar a vosotros en casa o dirigiendo y tal, ¿no? Pero eso sí ha tenido, yo creo, un efecto desmovilizador en cierta parte del electorado y sobre todo del aparato de Podemos, ¿no? Respecto al cambio, que era la gran enseña, la política del cambio, es cierto que, por ejemplo, los ayuntamientos que ha ganado Podemos junto con otras formaciones sí han representado una diferencia, pero es verdad que, por otra parte, el cambio prometido está siendo mucho menos patente de lo que mucha gente esperaba, ¿no? Por un lado parece que no da miedo, digamos, a los sectores más, las capas más medias, pero por otro parece que están alejando a la izquierda. Eso es algo también a tener muy en cuenta. Y sobre todo un asunto, ¿no? Podemos surge al ataque, pero desde la mitad del año pasado, con el tema catalán, es la primera vez Podemos y la izquierda que tiene que, en casi los últimos 5 años, que aguantar una defensa. El otoño rojigualdo ha sido el 15M de la derecha. Total. Con todas las diferencias, ha sido un momento donde ellos han vendido un mensaje que ha calado, que es que el pueblo español se ha unido detrás del rey para parar a los malvados independentistas, ¿no? Eso les ha supuesto algo tremendo que evidentemente ha dejado a la izquierda sus últimos meses paralizada, ¿no? y casi asustada en algunos aspectos, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que, viéndolo desde una perspectiva de futuro, abre nuevas oportunidades tanto para Podemos como para el resto de la izquierda por lo siguiente. Porque por primera vez ocurren dos cosas inéditas en mucho tiempo en la derecha española. La primera, que la derecha vuelve a hablar de clases sociales. De repente, los chicos de Político en el País hablan de burguesía catalana. Y la derecha vuelve a utilizar el término, por ejemplo, pijiprogre, ¿no? Reconocen implícitamente que hay clases sociales cuando llevan 30 años cargándoselas. Y por otro lado, por primera vez, la derecha, sobre todo, lo que había intentado siempre, yo recuerdo que lo comentaba la última vez que estuve aquí en este plató,
no movilizar a la izquierda, cuidado, ¿no? O sea, no nos pongamos muy extremos, porque la izquierda siempre tiende a movilizarse cuando han perdido el miedo, ¿no? A reivindicar el himno, a hacer todo tipo de consignas reaccionarias, ¿no? que mueven a su electorado, pero claro, esto es algo inédito también. Yo creo que, igual que las banderas están empezando a desteñir en los balcones, y hay mucha gente que está empezando a cansarse de esta especie de ola reaccionaria que estamos teniendo. Por acabar, ¿qué es lo que va a hacer Podemos y el resto de la izquierda con este asunto? ¿Va a ser capaz de encarar el conflicto? ¿Puede, quiere? ¿O por otra parte va a seguir, digamos, esa tendencia a intentar jugar a la respetabilidad para seguir disputando ese supuesto campo medio de la política, ¿no? Yo creo que la decisión que se tome respecto a este problema es lo que puede dar una salida positiva, pues, para Podemos, o por otra parte pues le puede seguir, digamos, metiendo una línea descendente. Yo no tengo nada claro que la gente se esté cansando de lo reaccionario, Daniel. Francamente, creo que eres muy optimista. Yo, a ver, no sé qué gente, igual en el ámbito urbano, pero vamos, si piensa uno en Extremadura, en Andalucía, en Castilla-La Mancha y tal, al revés. Yo veo, no sé si merece un matiz, pero claro, yo veo crecer a Ciudadanos. Creo que Ciudadanos tiene una capacidad de crecimiento ahora mismo enorme. Y bueno, toda esta retórica medio populista que maneja, la simplificación extrema, la exhibición permanente de crueldad, de soberbia, venga, todavía hay que machacar sobre la herida. El artículo, por ejemplo, que a mí me ha parecido alucinante, que hoy yo también lo he mencionado, pero es que el artículo de Álvarez el otro día en El País, donde decía que había que generar una confrontación máxima en Cataluña, precisamente, recuperando, recentralizando la educación, incluso por vía de reforma constitucional, para quitarle a los catalanes la lengua, y entonces cuando vinieran a defenderle, y entonces ahí ya, ¡pum!, acabar con ellos. Que es una cosa muy loca, ¿no? O sea, es decir, es muy guerra civilista y es muy psicópata, ¿no? Muy conspiranoica, ¿no? Muy claro, de la nave del misterio. Se ha desplegado un plan durante 40 años para que justo estamos al borde de que éramos un poco Iker Jiménez todos, ¿no? Esta cosa que todo venía planeado desde en un sótano, la gente se reunía a fumar y a planear cómo iba a pasar en 2019, 2020. Pero yo creo que tiene un poco que ver con lo que os decía, que yo creo que ha sido el error de Podemos, porque le hemos dejado al régimen regañar a los errores que estaban cometiendo los independentistas en Cataluña. Es decir, que había una tercera vía que era decirle a los independentistas, vais mal. Y Podemos no ha sido capaz de contar al conjunto de España que cuando decíamos que no estábamos en contra de la Declaración Unilateral de Independencia y en contra del 155, nos veían como cierta equidistancia, ¿no? Yo no estoy de acuerdo, Juan Carlos. Yo la sensación que tengo... Yo creo que hemos sido muy claros, pero no ha habido voluntad de explicar mediáticamente que éramos claros. Yo creo porque la propia complejidad de Cataluña, basta ver la mera composición de las listas que presentábamos en Cataluña para ver que ese discurso quedaba debilitado simplemente por esa complejidad que se incorporaba, ¿no? Pero lo que iba a decir, que creo que es muy relevante, es que creo que Podemos se ha equivocado, incluso electoralmente hemos tenido peores resultados cuando la gente no ha identificado claramente quiénes éramos, ¿no? Cuando de alguna manera hemos querido gustar a demasiada gente. Cuando yo tengo la sensación de que hay una España que no tenemos por qué gustarla. Hay una España incluso que a veces a alguno de nosotros les caemos más simpáticos, pero nunca nos van a votar. Les caemos más simpáticos porque creen que somos menos problemáticos con lo que ellos piensan, pero luego no nos van a votar, ¿no? Por tanto, yo creo que ese espacio que os contaba que creo que queda pendiente tiene que ver con volver otra vez a hacer, de alguna manera, una ofensiva ideológica, ¿no? Creo. Yo creo... Aquí, en este debate que estáis teniendo, creo que se plantea una cuestión fundamental, que en última instancia es quién gana la ofensiva ideológica. Es decir, hacer política en última instancia es mover las contradicciones de tus adversarios. Es imposible imaginar una política, digamos, en clave militar, pensando que el que gana se lo lleva todo. La política siempre implica jugar en un tablero de ajedrez muy complejo en el que hay diferentes actores. Y aquí yo creo que sí hay una derrota ideológica temporal. ¿Qué hubiera sido una victoria ideológica de Podemos? Haber convencido al Partido Socialista de hacer un gobierno progresista en España que acabara con los recortes y que hiciera, digamos, un plan de desarrollo industrial, una reforma fiscal, unas nuevas relaciones con Europa, y al mismo tiempo convencer a los independentistas que apostaran por una vía de diálogo, apoyando en España un gobierno progresista y buscando en Cataluña un gobierno progresista también que buscara vías diferentes al enfrentamiento con el Estado y construir un marco de fraternidad
en el que aceptaran que puede existir una nación catalana dentro de España. Eso hubiera sido un éxito político que implicaba una ofensiva ideológica para convencer de eso. Pero eso es verdad que no lo conseguimos. No conseguimos convencer al PSOE y el PSOE se sintió más a gusto del lado de los partidos de la monarquía y más cerca del Partido Popular. Eso seguramente tendrá consecuencias para ellos en el presente, en el corto y en el medio plazo. La estrategia de los independentistas también ha tenido consecuencias para ellos. Para empezar, que sus jefes están en la cárcel. Nosotros se lo dijimos, cuando nos reunimos les dijimos, os van a meter en la cárcel. Y creo que no terminaban de visualizar ese escenario. Y ese escenario ahora nos pone en un nuevo terreno en el que la disputa ideológica continúa, pero con unas nuevas cartas repartidas. Yo creo que Ciudadanos nunca se imaginó que el desafío catalán les iba a abrir unas posibilidades hasta el punto de poner contra las cuerdas al Partido Popular y que haya debate en la derecha, que Aznar sale defendiendo a Rivera, que los medios de comunicación de la derecha y los poderes del IBEX 35 no tienen claro en qué cesta van a poner los huevos. Y hay algunos que apuestan por el PP y otros que apuestan por Ciudadanos. Ciudadanos quiere alentar el enfrentamiento con Cataluña. En el Parlamento de Cataluña ya solo habla de independencia Inés Arrimadas y, paradójicamente, el Partido Popular y Rajoy están deseando llegar a un acuerdo para que los independentistas vuelvan al autonomismo porque ese terreno no les conviene. Es una partida de ajedrez complejísima en el que la batalla ideológica, que por desgracia en España tienen los medios de comunicación un escenario fundamental, porque falta movilización en la calle, porque falta sociedad civil en este país, sociedad civil que sí existe mucho más en el País Vasco y en Cataluña, pero que en el resto del Estado le cuesta mucho más. Publicaciones como La Marea o como El Salto, digamos, no son leídas por cientos de miles y no consiguen. Entonces, es enorme difícil en ese terreno tan complejo tener esas batallas ideológicas que son en última instancia las definitivas. Sí, yo creo que el aparato del Estado se puso en marcha por una salida de regeneración, ¿no?, a partir del 15M. Y al margen de que se esté hiperventilando, de que el centro derecha esté ocupando un espacio en el CIS que sociológicamente pareciera artificial, ¿no?, porque la mayoría social no se representa en el gran ascenso en las encuestas que tiene Ciudadanos y el que recuperó el PP. A pesar de eso, la regeneración yo creo que está en marcha y que hasta ahora ha funcionado. O sea, entonces, desde esa premisa, ¿desde dónde puede ir Unidos Podemos? Porque si tienes a un aparato del Estado y tienes a unos medios de comunicación que están a favor de esa regeneración, que la están promoviendo, ¿no?, los tres grupos principales, Mediaset, A3 Media y Prisa, han estado en esa operación. Bueno, pues ¿desde dónde te lo planteas? Desde los medios, has dicho, ¿no? No solo los medios que has mencionado, otros medios no alcanzan a sumar la capacidad de agregación, de dimensión que pueden tener las grandes cadenas de televisión en este país. Entonces, se ha hablado antes de perder la confianza en la gente. El problema, cuando empiezas a perder la confianza de la gente y cuando realmente el diferencial que, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona, los barrios, los distritos populares, Nou Barris, Usera, Carabanchel, que fue lo que permitió a los ayuntamientos del cambio ganar, no la izquierda de las clases medias, sino esos barrios y esos distritos, pues, ¿cómo les apelas? ¿Cómo les apelas cuando pues, la crisis económica en un programa como el que estamos teniendo, pues tiene un peso porque es un clima en el que estamos, pero ya ha pasado, digamos, esa capacidad que teníamos de apelar o que se tenía de apelar cuando los desahucios, cuando 2 millones de personas se tuvieron que ir a otros países porque no encontraban aquí nada digno, la lucha de las mareas contra la precariedad, funcionarios, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cómo recuperar, ¿no? O sea, para mí tiene que ver un poco con cómo reconectar con las vivencias que tiene ahora mismo la gente en nuestro país, y yo creo que eso tiene mucho que ver con las experiencias de precariedad. O sea, creo que ahora mismo no estamos en no estamos en el 2012, no estamos en el año más duro de la crisis, pero es cierto que las condiciones de precariedad se han estabilizado de una manera brutal. Y creo que ahí estaba pensando un poco en lo que habéis señalado, de que efectivamente Ciudadanos puede conectar con algunos sectores de las clases populares, y para mí uno de los
son dos ideas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con que entendemos muchas veces, yo creo, desde la izquierda a la gente como un ente, como si hubiera un sujeto, una ciudadanía estanca que no cambia. Yo, para mí, alguno de los riesgos más grandes del tema catalán tiene que ver con que efectivamente se puede hacer pedagogía y la gente transforma sus maneras de pensar, y estamos viendo cómo se puede instaurar dentro de la gente una visión de España como muy categórica, ¿no? y muy de enfrentamiento. Pero para mí la clave, en un sentido más positivo, tiene que ver con si podemos, desde las instituciones y desde la herramienta que es Podemos, conectar con las vivencias de lo que hoy la mayoría de la gente en nuestro país está experimentando, que no tiene que ver quizás ya tanto con el paro, sino con que los trabajos que tiene ahora mismo la gente son extremadamente precarios. Ver si podemos conectar con ese movimiento feminista que yo creo que está dando una lección de dignidad sin precedentes en nuestro país, ¿no? O sea, para mí tiene que ver con que ahora mismo estamos en un momento en el que es una prioridad el enraizar territorialmente, el trabajo territorial, y el enraizar con las vivencias de lo que está siendo la España de hoy, que tiene que ver sobre todo con esa experiencia de precariedad y con el feminismo. Me dicen de realización que estamos llegando al final. Tendréis todos un minuto de conclusiones. Empiezo contigo, Juan Carlos, minuto de conclusiones. Podemos acertado al entender que la lucha capitalista está hoy en el Estado. Acertado plenamente, y creo que ha entrado por donde corresponde, que es donde está más cerca de la gente, que son los municipios. Creo que la lucha en el Estado se demuestra en las privatizaciones de sanidad, de educación, se demuestra en el rescate bancario, que es imposible que ninguna empresa gane tanto dinero como la que te otorga el rescate bancario. Lo vemos ahora con las pensiones, y lo vemos también con que en España los jueces no estarían juzgando a casi 1000 cargos o vinculados al PP si no existiera Podemos. Y por tanto, creo que es absolutamente esencial entender que la existencia, ¿no?, de las diputadas y diputados de Podemos da fuerza a unos jueces que si no, no tendrían el coraje de enfrentarlo. Y luego hay un segundo elemento que creo que es muy importante y lo estoy notando incluso en la calle, y es que la gente está agradeciendo a Podemos 4 años después no haber tenido miedo, no haber cedido a las presiones, a los ataques, a los golpes brutales, a los intentos de matarnos civilmente. Y yo creo que esa conjunción de querer estar en las instituciones y no tener miedo, creo que me hace ser optimista. Optimista trágico, pero optimista. Allí. Yo creo que como parte de un fenómeno que trasciende a Podemos, que tiene que ver con un cambio bestial en la sociedad española, Podemos ha generado dos productos por la intensidad con la que aparece. El externo, el más obvio, es el giro represivo del Estado, ¿no? La contrarreforma, la suspensión de derechos, y esto se ha acelerado mucho con el otro fenómeno de desafío, que ha sido el desafío catalán. Entonces ahora ya nos hemos liado la montera y bueno, pues los tribunales más altos de este país discurren por senderos sinuosos del derecho, por decirlo de una forma elegante. Y el otro producto, que es un producto muy conocido previamente en la izquierda, y creo que es el gran riesgo, el gran capital de la forma en la que se articula Podemos es su pragmatismo, que es inédito en la izquierda, por lo menos en España. Entonces el gran riesgo es la melancolía, el ensimismamiento, esta especie de cosa que tienen los intelectuales de izquierdas, que es pensar todo lo que hacemos mal y ser como buenos cristianos, ¿no? Cortarnos un poco las venitas todos los días porque es que lo hacemos muy mal y tal. Palo. Bueno, yo diría, y vuelvo a los retos, pero para que quede claro, diría, 1, no perder complejidad, lo que significa ser generosos, tener capacidad de acogida, con ideologías diferentes, organizaciones distintas, movimientos distintos, conectar, digamos, con el ecosistema, digamos, de origen. 2, no perder audacia, tú lo has dicho, que supone, por un lado, tener esa capacidad ofensiva ideológica y además tener también un punto de pragmatismo, ¿no?, y de voluntad de poder. No perder alegría ni energía. Yo creo que hay que hacer la política desde la alegría, la política desde la herida, desde el rencor, desde la ofensa. Es una política que no tiene ningún futuro, porque es que la gente no quiere eso. No perder, digamos, la conexión con las clases populares, pero a la vez, como ha dicho Ione, pensando que no solamente somos clase, no solamente estamos condicionados por los elementos socioeconómicos, que tenemos otras identidades, somos mujeres, somos movimiento LGTBI, tenemos unas vivencias múltiples. Y además, no dejar de pensar en España, no dejar de pensar en una patria común para todos, que tenga y ponga de manifiesto la diversidad. Creo que los actos que se han hecho, y termino, de conectar España y estos actos de plurinacionalidad han sido un acierto, en fondo y en forma.
Ione. Bueno, yo quería, para acabar, poner en valor un poco todo lo que tiene que ver con la confederalidad y con el hecho de que el espacio del cambio que lidera Podemos prefigura de alguna manera lo que queremos para España. Yo creo que eso es importante, el ser capaces de haber sabido combinar un movimiento político institucional con un fuerte liderazgo, pero que a la vez ha sido capaz de trazar alianzas y de respetar la independencia de actores políticos muy diferentes. Yo creo, eso sí que quería ponerlo en valor antes de terminar. Y luego sí quería decir que yo, desde que estoy en Podemos, nos han matado ya varias veces. Entonces creo que si realmente fueran capaces de matarnos ya estaríamos muertos. Así que creo que a partir de ahora solo tenemos, mucho que ganar y que hay motivos materiales para creer y para tener esperanza. Pablo. Sí, yo cuando surgió Podemos te hice una pregunta, Pablo, y la respuesta fue: tenemos que correr, aquí hay prisa, ¿no? Y fue un poco lo que a mí me quedó del comienzo de Podemos, esa operación relámpago, ¿no? Creo que el partido se ha consolidado en estos 4 años con estas dificultades que hemos ido comentando, pero la organización, digamos, lo que sería ese sustrato, que muchas veces no tiene que estar ligado orgánicamente al partido, está por construir. Y creo que desde esas clases castigadas por la crisis es desde donde se puede hacer. Sobre el tema territorial, habrá que entrar también con esa idea de primero las clases castigadas por la crisis y después una solución a este problema que se puede hacer en esos marcos del Estado, que yo no coincido en que sea el asunto central, pero que desde luego ahora mismo ocupa la centralidad de todo el debate político y lo hará por la próxima década. Daniel. No, yo creo que, mira, no hay más gente de derecha ahora en España, sino que se dejan ver, ¿no? Cosa que nunca habían hecho en los últimos 40 años. Entre otras cosas porque la derecha ha aceptado el conflicto. No ha aceptado, digamos, la política de la sonrisa, que ellos también la habían llevado a cabo durante mucho tiempo. Creo que Podemos tiene una diatriba que tiene que resolver esta organización, que es la de ver efectivamente si quiere dirigirse hacia las clases medias aspiracionales, competir con ciudadanos en el terreno de la normalidad, o bien buscar pues los 10 millones de abstencionistas que hubo en las últimas elecciones, que fue la fuerza mayoritaria por encima de cualquier partido, ¿no? Para llegar ahí, evidentemente tiene que buscar un conflicto, pero también una identidad, que es lo que la derecha sí ha sabido dar a mucha gente a través del españolismo, ¿no? Y por último, queda algo pendiente, ¿no? Que por desgracia no hemos podido hablar aquí, que es el tema de la convergencia más allá de por arriba, ¿no? Del Parlamento, ¿no? Cómo articular toda esa gente que ya está presente en la política, pero que sin embargo está cada uno haciendo la guerra por su cuenta, ¿no? Que sería algo muy interesante, pues, a la hora de poder movilizar, pues, la fuerza ya presente, ¿no? En la sociedad. Perdona, Pablo, es que no me perdonaría no decir simplemente... Perdona. Esto solo pasa con Juan Carlos Monedero, dispara. No, solamente es que... Explote Forapache. No, que es que lo que está reinventando la democracia en España está pegadito a Podemos. Estoy pensando en las mujeres y en las mujeres más jóvenes. Toda la razón. Aquí nos veremos la próxima semana en Forapache. Thank you.